hablarle a usted acerca de este versículo, sobre todo el versículo 19, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Es decir, que Dios no estaba reconciliando al creyente, Dios estaba reconciliando al mundo. Por eso, de parte de Dios, lo quiero compartir contigo en esta hora, es de que de parte de Dios, Él reconcilió al mundo. ¿Qué se busca ahora? Que el mundo se reconcilie con Dios. Que el mundo sepa que de parte de Dios, Él ya reconcilió. Que el mundo sepa que Dios no es enemigo. Dios no busca el mal del mundo. Dios no busca el mal del ser humano en la tierra. Dios reconcilió. Dice ese versículo 19, a saber que Dios estaba en Cristo, repito, no reconciliando a los creyentes, reconciliando al mundo. De parte de Dios, Él ya se reconcilió con el mundo. Porque antes dice la Biblia que éramos enemigos, teníamos enemistad y Dios mismo tenía enemistad con el hombre por sus faltas, por aquello que no había hecho correctamente. Si va conmigo a 1 Corintios 15, 25, cuando habla del Señor Jesús y habla de enemigos, porque hay muchos enemigos. Nosotros ya no somos enemigos, pero hay muchos enemigos del Señor. Y dice el versículo 25 del capítulo 15, ahí en 1 Corintios, que Él debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero también dice, y el último enemigo que será abolido o será destruido es la muerte. Quiere decir que los enemigos serán destruidos. Por eso, hoy el mensaje es reconciliémonos con el Señor. Porque los enemigos al final de la historia, al final de esta era, los enemigos van a ser destruidos. Y el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Pero hay muchos enemigos. El diablo, por supuesto, es enemigo. Los espíritus malignos son enemigos. Pero hay una reconciliación que Dios ya hizo con el hombre. Ahora, dice Romanos 11:12. Vaya conmigo a Romanos 11:12. Yo lo que quiero marcarle primero es que había una enemistad, tanto del hombre hacia Dios como de Dios hacia el hombre. Cuando hay enemistades, no quiero que te acerques y posiblemente hasta quiero que pagues por tus faltas. Quiero que sientas la consecuencia de lo que hiciste. Y éramos enemigos, dice Romanos 11:12, que si su transgresión, la transgresión de Israel, es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Cuánto más, dice el versículo 12, que si la transgresión de Israel es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Versículo 15 dice, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Entonces está hablando de Israel, está hablando de un pueblo que se supone que estaba con Dios y Dios con ellos. Y todos nosotros enemigos. Pero ahora que Cristo vino y que de alguna manera Israel fue el que lo rechazó y por ese rechazo alcanzamos nosotros la salvación, dice ese versículo 12, que si su transgresión de ellos es riqueza para nosotros o es riqueza para el mundo, diga conmigo riqueza para el mundo. Porque quiero marcarle que no dice riqueza para los creyentes, dice que riqueza para el mundo. Además, dice que cuánto más será su plenitud si es riqueza para el mundo. Y el versículo 15 dice que si el excluirlos a ellos es una reconciliación del mundo. Otra vez conmigo diga del mundo. Reconciliación del mundo. Dios obviamente antes estaba en enemistad, y es que en la enemistad no se puede edificar, no se puede practicar la cercanía, porque de alguna manera había una división entre Dios y el hombre.
Dios, hermanos, imagina a Dios de enemigo de la humanidad. ¿Por qué? Por el pecado, por darle la espalda, por ignorarlo, por no tomarlo en cuenta. Había una enemistad. Sin embargo, cuando Dios envía a Cristo Jesús, dice la Biblia que Él estaba reconciliando al mundo. Es decir, que de parte de Dios, diga conmigo, de parte de Dios ya no hay enemistad con el mundo. No solamente con los creyentes. Ya no hay enemistad con el mundo. ¿Y ahora qué hacemos? Tratando de convencer al mundo, convencerlos a ellos que Dios ya no está peleado con ellos. Que ahora que Dios ya se reconcilió con el mundo, ahora le toca al mundo reconciliarse con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo acceso a Dios. El mundo tiene acceso a Dios, porque Dios ya no tiene enemistad. Ya no tiene algo personal en contra de ellos. Por supuesto que hay un pecado que separa o que evita que el hombre sea salvo, y ese pecado debe traerse a arreglo delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliando al mundo. Dice el capítulo 5 de ahí de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Dice que porque si cuando éramos enemigos, miren lo que dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por eso Dios envió a Cristo Jesús, y Él vio en Cristo Jesús la satisfacción para su vida. La satisfacción en Él de la enemistad que Él tenía con el ser humano. Y está abierta la puerta ahora para que todos los hombres alcancen salvación. ¿Por qué le digo que Dios está reconciliado? Porque Dios no está peleado con el pecador. Quizás alguien diga, bueno, Dios está contra el drogadicto. No, Dios no está en contra del drogadicto. Bueno, tal vez Dios está en contra del peor asesino. Dios no está en contra del peor asesino. Es decir, que Dios no quiere el mal de la persona. De parte de Dios, Él ya está reconciliado. Porque mire, cuando hay enemistad, supongamos que uno está en enemistad con y cuando mira a este le voltea la cara por otro lado. Y si tiene enemistad, cuando mira a este voltea la cara por otro lado. Pero como Dios ya se reconcilió, cuando Dios mira al hombre, Él no le voltea la cara, al contrario, le abre la puerta. Pero como el hombre está en enemistad, Él es el que voltea la cara hacia otro lado. Dios se reconcilió con el mundo. Entonces Dios no está peleado con el asesino, sino al contrario, Dios quiere que el asesino sea salvo. Diga conmigo, Dios quiere. Eso es lo importante, Dios quiere. Pensemos en la persona más depravada. Por eso no hay nadie que no califique para la salvación si se arrepiente y viene a Cristo Jesús. En el mundo hay abusadores de niños, en el mundo hay asesinos seriales, hay personas, hermano, que han matado y han descuartizado y han hecho en pedacitos, y cualquiera dijera, oh, con ese Dios sí está peleado. No, Dios no está peleado con él. Dios quiere que él sea salvo. Lo que quiero que me entienda que en Cristo Dios no reconcilió al creyente, Dios reconcilió al mundo. De parte de Dios ya hay reconciliación. De parte de Dios Él ya hubo satisfacción en Él y ha provisto un camino para que el pecador se acerque a Él. Y el camino se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios. Por supuesto, fuimos enemigos. Estuvimos en un lugar de enemistad con Dios. Y es que en la enemistad con Dios no merecíamos nada. No podíamos acercarnos a Dios. Mire, el enemigo no puede visitar la casa. ¿Por qué? Porque le van a cerrar la puerta. Porque él no tiene acceso. Quizás si viene el enemigo, entre otros más que son amigos, van a decir, todos pueden pasar excepto él. Pero el día de hoy puede venir el peor pecador en el grupo y Dios dice, todos están reconciliados. Todos pueden alcanzar la salvación, todos pueden alcanzar la comunión con Dios. ¿Se imagina? El peor pecador.
Repito, el peor pecador, piensa en lo más sucio, en lo más negativo, y que él tenga la posibilidad el día de hoy completa de tener una relación con Dios, con el Dios puro, el Dios santo, el Dios que nunca ha pecado. Y él tiene ahora la posibilidad, la bendición de poder tener acceso a Dios a través de Cristo Jesús, solamente porque Dios ya lo reconcilió. Dios ya no tiene nada contra él. Si él se pierde, no es porque Dios le tiene la ira sobre su vida el día de hoy, sino que porque él no quiere aceptar la reconciliación que Dios ya le ofreció. Dice el versículo 10, que éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque Cristo Jesús murió para reconciliarnos, pero también fue levantado de los muertos para que tuviéramos vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Reconciliados y salvos. Por eso qué tremendo sería que alguien, habiéndosele abierto la puerta, no entre. ¿Se imaginan el día final? En el día final, todo aquel que se vaya a ir a una condenación eterna, no fue la culpa de Dios. Dios dice, yo te reconcilié. Antes sí, cuando éramos enemigos, antes de que Cristo Jesús muriera en la cruz del Calvario, yo no podía ni verte siquiera. No te podías acercar a mí, porque yo tenía enemistad contra ti. Pero cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, ahora te reconcilié conmigo. Ahora te abrí la puerta. Ahora te digo, ven a mí. Entrégate a mí y vas a experimentar la vida eterna, la vida abundante en Cristo Jesús. Pero si alguien dice, no me importa que Él me haya reconciliado, yo no me quiero reconciliar con Él, esa persona se va a morir. Y va a perderse por una eternidad. Cuando digo voy a morir, va a morir obviamente en la muerte segunda, la muerte de condenación. Pero qué tremendo que de parte de Dios ya estamos reconciliados. Por eso cuando vinimos a Cristo Jesús, nosotros tuvimos la puerta abierta. Nosotros alcanzamos la bendición en Dios. ¿Por qué? Porque Él la inició. Dice el versículo 11, que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora, por Cristo, hemos recibido la reconciliación. En segunda de Pedro, capítulo 3. Es que si alguien cree que Dios no lo quiere, es mentira del diablo. Dios sí lo quiere. Repito, el peor asesino, el que descuartizó a la gente y la hizo pedacitos y la quemó en ácido. Y dice, no, Dios está contra él. No. Qué tremendo, ¿no? No. Por supuesto, si no se entrega a Cristo Jesús, se va a perder. Se va a ir a una condenación y va a pagar por sus pecados, por sus propios pecados allá, porque la paga del pecado es muerte. Y va a ir a dar a una condenación porque él no aceptó la reconciliación de Dios. Es que a veces se nos hace fácil pensar que el que es santo, a ese Dios sí se reconcilió con él en Cristo. Y queda el peor pecador. Por eso repito, nadie está excluido de esta salvación, nadie. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya vivido. Dios dice, yo reconcilié no al creyente, reconcilié al mundo. Al mundo en pecado lo reconcilié conmigo, de parte mía. Mira lo que dice Dios. De parte mía, todo el mundo está reconciliado el día de hoy. De parte mía, todo el mundo. Pero si alguien no quiere él reconciliarse, está perdiendo una salvación. Por eso no puedo mirar al pecador como el enemigo de Dios. No es su enemigo. Dice aquí, 2 de Pedro 3:8. Dice, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Y ahí dice algo, no queriendo que nadie perezca. Diga conmigo, Dios no quiere. Dios no quiere. Él no quiere que alguien llegue a perecer. Sí, pastor, pero es el peor pecador.
es homosexual, es asesino, es borracho, es drogadicto, lo que sea. La Biblia dice Dios no quiere que se pierda. ¿Por qué no quiere? Porque Él reconcilió. Yo quiero que me entienda el corazón de Dios. El corazón de Dios es: yo reconcilié al mundo. Le abrí la puerta. Le dije: mira, mi casa está abierta para que vengas y te acerques a mí. Y yo me voy a acercar a ti. Y yo voy a comer contigo. Y yo voy a platicar contigo. Eso es reconciliación. Sí, pero soy pecador. Alguien dijo: pues de esos son los que quiere el Señor. No, Dios nos ama a todos, hermano. Y Dios nos quiere a todos. Pero la reconciliación vino de parte de Dios. Por eso dice: no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así es que si alguien cree que Dios quiere que alguien se pierda, es mentira. Sería contra la Biblia. Dios no quiere que alguien llegue a perderse. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dice el versículo 10. Pero el día del Señor, porque hay un día, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, por supuesto que hay un día del Señor. Viene un día de juicio, dice este versículo, dice que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego, porque un día el mundo fue anegado en agua, fue un diluvio universal en la tierra y pereció en las aguas. Pero hay un día en el cual va a perecer con fuego. Pero como Dios está reconciliado el día de hoy con el mundo, Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. No importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan vivido, no importa lo que sea en el día de hoy, Dios tiene el poder para transformar. Para transformar al peor drogadicto, al peor homosexual, al peor asesino. Dios tiene poder si tan solo acepta la reconciliación que Dios ya hizo para él. Dios tiene poder. Mire, lo que quiero decirte es que Dios no es enemigo. Eso quiero que te lleves hoy, este día. Dios no es enemigo del mundo. El mundo es enemigo de Dios. Y por eso el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque el mundo es enemigo de Dios. Dios no es enemigo del mundo. Dios no es enemigo del mundo. Dios hoy quiere o es amigo del mundo o quiere la salvación del mundo. En Cristo lo reconcilió a todos. No dejó a nadie excluido. Todos dicen: yo lo reconcilio. Ahora pueden acercarse a mí. Ahora pueden hablar conmigo. Es una reconciliación. Viene el día del Señor. Habrá una destrucción masiva en toda la tierra con fuego intenso. Dice que en la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero el día de hoy Dios no es enemigo. Por eso se imagina, si el que no es creyente en el corazón de Dios no es enemigo, ¿cuánto más nosotros? Diga conmigo: ¿cuánto más yo? Porque el mundo, el pecador, en el corazón de Dios no es enemigo. Si fuera enemigo, no lo deja ni que se acerque al límite de su casa, hermano. No puede hablarle. No puede venir y pedirle algo. No habría salvación para él. Pero no es enemigo de ellos. ¿Cuánto más de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, que le hemos entregado nuestra vida y que hemos aceptado ese amor y esa reconciliación con Dios? Por eso, caminemos con Dios. Caminemos con el Señor. Mire, Dios ama a todos. Dios no es enemigo. Colosenses 1:13. Vaya conmigo a Colosenses 1:13. Dios no es enemigo. Dios se reconcilió con el mundo. Dios reconcilió al mundo con Él. Y por eso nosotros tenemos ahora un ministerio de reconciliación. ¿Qué es eso, pastor? Le estamos anunciando al mundo que se reconcilie con Dios. Porque si no se reconcilia con Dios, se va a perder. Y va a ir a una condenación, a pesar de que el corazón de Dios ya no tiene nada contra él, porque en Cristo lo reconcilió. Pero si la persona no acepta esa puerta que Dios le dio, que Dios le abrió. Dice Colosenses 1,
1:13, porque Él nos libró. Diga conmigo, Él me libró. Dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo, en quien tenemos redención, en quien tenemos el perdón de los pecados. Dios nos libró. El versículo 15 habla de cualidades de Cristo Jesús. Mire lo que Él es. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito o el principal o el primero de toda creación, el más importante en toda la creación. El versículo 16 dice que en Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas las cosas. Todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Esa es la supremacía de Cristo Jesús. El versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es antes de todas las cosas. Él tiene todo y todas las cosas por Él permanecen o por Él son sostenidas. Mire, si pensamos en la vida, pensemos en la vida. Este planeta Tierra, dicen que por lo menos obviamente en nuestra galaxia no hay otro planeta como la Tierra, que tenga vida como la Tierra. Hablando desde plantas, animales, ríos y de todo lo que existe. Pero todo es sostenido por nuestro Señor. Por eso dice ese versículo 17, que Él es antes de todas las cosas y en Él, diga conmigo, en Él todas las cosas permanecen. Por eso miro a un Dios, hermano, que Él desde el principio tuvo el tener comunión con el hombre. El hombre se enemistó con Dios, le dio la espalda a Dios, pecó contra Dios y Dios no tuvo otra salida más que tener enemistad con el hombre. Pero en Cristo reconcilió. Sigue diciendo el versículo 18 que Él es también la cabeza del cuerpo, Cristo Jesús. Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio. Él es el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Diga conmigo, en todo el primer lugar. En todo. Cristo Jesús realmente es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Para que Él tenga en todo la primacía, para que Él tenga en todo el primer lugar. Lo primero es Cristo Jesús. Él es lo más importante. El que Dios envió para reconciliar. Por eso Él tiene los atributos y las cualidades para reconciliar el corazón del Padre. Mire, ahí en mi pueblo, ahí donde yo vengo, aquí ya no se usa eso, gracias a Dios. Donde yo vengo regularmente no se piden las muchachas para casarse. Allá se roban las muchachas, aunque ellos van por delante, pero se la roban. Se la roban para casarse. Y después hay que ir a consolar. Dicen ahí, los suegros también están contentos, hermano. Ya dicen por ahí una boca menos que mantener. Pero bueno. Según van a consolar. Y entonces buscan a alguien que sea amigo de la familia, que pueda llegar con la familia. No van a buscar a un enemigo de la familia, hermano, para ir a consolar. Van a buscar a uno que pueda entrar a la casa. Que tenga las cualidades. Que tal vez le deben un favor a alguien que no lo pueden insultar. Por ejemplo, quizás pueden decir, bueno, hay que ir a buscar a su patrón. A su patrón no lo va a correr de su casa. Hay que decirle que nos acompañe y que él vaya por delante. Y buscan a alguien que tenga las cualidades. Pero cuando hablamos de lo que reconcilió el corazón del Padre, lo que consoló el corazón del Padre, solamente alguien como Cristo, hermano. Él tenía las cualidades para llegar a consolar, para que me entienda. Para hacer el sacrificio, para llegar a consolar, a reconciliar. Y cuando ya mire, volviendo al tema de los que van a consolar allá, los papás de la muchacha. Ya cuando hay reconciliación, ya puede llegar hasta el novio con la muchacha. Sí, está bien. Que se casen. ¿Para cuándo? ¿Y cómo? Y que venga el muchacho para que platiquemos con él. Pero antes enviaron a alguien, ¿sí me entiende? Y entonces como ya se consoló el corazón del Padre y ya está reconciliado, ahora con confianza llegamos. Señor, vengo y te pido perdón. Porque así llega el muchacho, ¿verdad? Perdone que me llevé a su hija.
Sí, no te preocupes, hijo, ya arreglamos. No le estoy dando ideas ni a los muchachos ni a las muchachas, amén. No les estoy dando ideas. Pero llegamos con el Padre nosotros. Llegamos con el Padre y ya estaba reconciliado el asunto. Padre, perdóname, te pido perdón en el nombre de Jesús y recibo la salvación, recibo el perdón por medio de aquel que consoló tu corazón. Y entonces tenemos acceso a Dios, pero el corazón del Padre ya fue reconciliado. Yo quiero que me entienda algo porque esto va a cambiar nuestra mentalidad, pensando que el peor pecador, Dios tiene algo contra él. Dios quiere que se muera y que se achicharre en el infierno. No, no. Esa no es la voluntad del Padre. No, es que es una persona malvada. Dios lo reconcilió. Por supuesto que se puede perder si Él no acepta la reconciliación, si Él no acepta el perdón. Pero qué tremendo perderse después de que Dios ya reconcilió. Después de que dice, hijo, ven a mi casa. Es que estábamos en enemistad. No, pero yo ya estoy bien. Qué tremendo, ¿no? Que Dios diga, yo ya estoy bien. Yo ya no tengo problemas que tú vengas. Yo ya no tengo problemas que te acerques conmigo. Tú tienes problemas que me acerque contigo porque tú todavía no has renunciado a esa enemistad. Pero tú puedes acercarte a mí porque yo ya no tengo problemas. El sacrificio de mi hijo me reconcilió con todo el mundo. No solo con los creyentes, con todo el mundo. Por eso le puedes predicar a quien sea, hermano. A quien sea. Puedes ir a una cantina y esperar a los borrachitos, a las prostitutas, a los que venden droga, y a todos ellos les puedes predicar el evangelio. Porque a todos ellos Dios los ama. Porque a todos ellos Dios no quiere que se pierdan, sino que vengan al arrepentimiento. El corazón del Padre está limpio. Yo no sé usted, pero yo, mi hermano, yo me gozo con eso. El corazón del Padre está limpio. Dice ahí, versículo 19, que dice el versículo 18, la última parte, que a fin de que Él, Cristo, tenga en todo la primacía o el primer lugar. Y el versículo 19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Diga conmigo, Cristo es Dios. ¿Quién podía consolar el corazón del Padre? Alguien que fuera igual a Él. Dice que agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud de la deidad. Él es Dios mismo. Y alguien igual a Él podía llegar hasta Él y reconciliar. ¿Cómo reconcilió? Con un sacrificio en la cruz del Calvario. Diciendo, yo voy a pagar. Yo voy a hacer. Mira, el muchacho se roba a la muchacha. Después van a consolar. Y el papá de la muchacha dice, no, es que este es un bueno para nada, no tiene nada, no trabaja. Y entonces el que fue a consolar o a reconciliar, dice, no te preocupes, yo me encargo. ¿Tú te encargas? Sí. Oh, así sí. Así no hay problema. Yo me encargo de que este trabaje, yo me encargo de que este alcance y yo los voy a ayudar. Y entonces el papá de la muchacha dice, bueno, siendo así no hay problema, arreglamos el asunto. Y cuando Cristo Jesús nos reconcilió, mire, estos no la hacen, estos no se portan bien, estos a cada rato pecan y Jesús dice, yo me encargo. Y Él se encargó. Él fue a la cruz del Calvario. Él fue al sacrificio. Y entonces Él se encargó y el Padre dijo, bueno, si tú te encargas, para eso se necesita un sacrificio. Y Jesús dijo, yo lo hago. Voy como está escrito en el rollo de mí. Y entonces viene y ofrece el sacrificio y el Padre dice, oh, ya no depende de ellos, sino depende del que vino a reconciliar. Y entonces el corazón del Padre se quitó toda enemistad. Quiero que me entienda eso. Dios no es enemigo. Quizá diga, no, pues no es enemigo suyo, pastor, porque se ve que es bien santo. Ni se imagina, mi hermano. No es enemigo del peor pecador. Dios no es enemigo del peor asesino. Dios no es enemigo de nadie en el mundo el día de hoy. Él quiere que todos se arrepientan y que todos vengan al arrepentimiento y que todos alcancen la plenitud de vida. Y por eso nos abrió la puerta. Nos abrió la puerta de bendición.
Porque alguien mismo, igual a Dios, entró en la reconciliación. Agradó al Padre, versículo 19, agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, quiere decir toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Versículo 20, y por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo mismo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Mire, Jesús, en el sacrificio de Cristo se reconciliaron las cosas de la tierra y las cosas del cielo. Por eso aún en la tierra, el día de hoy las cosas se restauran por la reconciliación que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero el hombre debe de apreciar esa reconciliación. Debe de decir, Señor, gracias, voy a aprovechar esa reconciliación que tú hiciste con nosotros. Por medio de él reconciliar todas las cosas. Y hizo la paz. Diga conmigo, hacer la paz. ¿Sí me entiende que Dios tiene paz con el hombre? Dios, no con el creyente. No estoy hablando con el creyente. Ese ya aceptó la reconciliación. No estoy hablando con los que estamos en la iglesia alabándolo. No, Dios hizo la paz con el hombre en la tierra. Ahora Dios lo mira venir y lo sale a encontrar. Ayer los jóvenes que estaban compartiendo, que hablaban de la enseñanza de la oveja perdida, que dejan las 99 para ir a buscar a la perdida. Mire cómo está reconciliado el corazón del Padre con el ser humano. Ir a buscarlo allá donde está perdido, allá donde no puede levantarse. Por eso, para que la gente se convierta y reciba el evangelio, hay que salir a buscarlos. Hay que ir a tocar puertas, hay que ir por medio de la radio, hay que ir por medio de la televisión, hay que ir a llevarles el mensaje, porque es la oveja perdida. Ahora, el hijo pródigo, esa es otra cosa. El hijo pródigo se va y ese ya probó lo bueno. Ese ya sabe que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Ese ya sabe que en la casa del Padre está bueno el asunto. ¿Y qué hace comiendo comida de cerdos allá afuera? Él tiene que volver en sí. Él tiene que decir, volveré a la casa de mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el Padre sale a encontrar a ese hijo pródigo, fíjese. Es que está la reconciliación del corazón del Padre, que sale a encontrar aún al hijo pródigo, al que ya estuvo y se apartó. Dios dice, ni con ese tengo enemistad. Ni a ese le digo, mal agradecido, te gastaste lo que te di, te di todo en mi casa y te fuiste a perderte. No, dice que sale a encontrarlo. Y dice, hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque el corazón del Padre está reconciliado. Mire, hermano, cuando hay un corazón reconciliado o una vida reconciliada, no hay miedo de acercarse. Porque si yo sé que alguien tiene algo malo contra mí, mi hermano, yo quiero reconciliarme con él, pero le llego así como probándolo primero. No vaya a ser que me dé un garrotazo cuando me acerque con él. Y es que cuando la gente no sabe que Dios ya se reconcilió con ellos, se acercan así pensando que si se acercan a Él, como ellos han hecho tantas cosas malas, tal vez lo que se van a ganar es un garrotazo en la cabeza. Pero Dios dice, mi corazón está limpio. Tú eres el que tienes que reconciliarte. Tú eres el que tienes que acercarte. Y mi corazón está limpio. Qué maravilloso eso, hermano. A mí eso me maravilla de Dios, que de parte de Él hay reconciliación. Si el otro no quiere reconciliarse, es cosa de él. Y si se pierde, hermano, qué triste que se pierda. Pero Dios dice, yo te reconcilié. Ahora, dice ahí, reconciliar. Por medio de él reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos. Versículo 21. Y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil o enemigos en la mente, ocupados en malas obras. Dice, sin embargo, versículo 22, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Teníamos enemistad, reconciliados a fin de que alcancemos esa reconciliación nosotros con Él. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin, hay un fin, presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes. Hay una el reconciliarnos y el buscar a Dios.
sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, dice Pablo, del cual yo fui hecho ministro. Ahora, quiero que regresemos a 2 Corintios 5, porque mi mensaje hoy es que Dios no es enemigo. Dios no es enemigo, ni de nosotros, ni del mundo. Porque un enemigo le cierra la puerta a su enemigo. Un enemigo no busca el bien de su enemigo. Pero como Dios no es enemigo nuestro, Él sí nos abre la puerta y Él sí quiere lo bueno para nosotros. Es decir, que cuando alguien le entrega su vida a Cristo Jesús, le recibe como Señor y Salvador, y Dios mira la transformación en la persona, transformación para bien, el más contento de todos es Dios. Porque, mire, en la vida hay envidias. O sea que si alguien cambia y cambia para bien, puede ser que alguien no lo mire tan bien. Pero Dios se goza con esa transformación que Dios hace en las vidas, esa transformación del corazón. ¿Por qué? Porque Él no es enemigo. Dice 2 Corintios 5, versículo que empezamos, dice el versículo 19. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Miren lo que dice, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Porque si alguien es un malvado, si alguien es ateo, mire, Dios no es enemigo del ateo. Dios quiere que el ateo se convierta. Dios quiere que el ateo reciba. Dice que Dios estaba reconciliando con Cristo al mundo consigo mismo, y lo estaba reconciliando no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, diciéndole, no me importa lo que hayas hecho, yo ya no tengo nada contra ti, acércate, tengo un pago por tus pecados, yo tengo un pago por tus pecados si tú lo quieres aceptar para que alcances salvación, yo no soy tu enemigo. Qué tremendo, ¿no? Yo no soy tu enemigo. Yo no quiero tu mal. Yo quiero que tú te acerques a mí. Yo no tomando en cuenta ninguna transgresión que hayas hecho. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado, eso es lo importante, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso tú y yo somos predicadores en la tierra. ¿Qué predicamos? Que el hombre se va a ir al infierno, que Dios les tiene coraje, que son enemigos y que se van a podrir en el infierno. No. El mensaje es, Dios ya no es tu enemigo. Acércate. Dios ya no es, desde que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Dios ya no es tu enemigo y quiere tu bien. Y nos encomendó a nosotros, dice ese versículo 19. Nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, versículo 20. Por tanto, miren lo que dice, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos, reconciliados con Dios. Embajadores de Cristo, Dios ya se reconcilió contigo, ahora te toca a ti reconciliarte con Él. Somos mediadores, tenemos el ministerio de la reconciliación. Como que Dios por medio de nosotros rogándole a los hombres, reconcíliense con Dios. Así es que, mire, como al que mandan a consolar a los suegros, te mandan al mundo a reconciliar. Eso dice aquí. Somos embajadores de Cristo, como Dios mismo rogándole a los hombres a través de nosotros. Reconcíliense con Dios. Ya no soy tu enemigo, ya no tengo nada contra ti. No tienes por qué andar huyendo. ¿Por qué la gente huye? La gente huye porque hay una enemistad que le puede causar un mal. Y cuando le hablamos a los hombres, deja de huir, deja de correr, deja de estar peleando con Dios. ¿No ha ido a predicar usted y se encuentra algunos que son enemigos del evangelio? Enemigos, hermano. ¿Qué les va a decir usted? Deja de pelear, Dios ya no es tu enemigo. Ya no es tu enemigo, ya deja de pelear, ya deja de ponerte al tú por tú. Dios te ama. Y Dios mandó a Cristo Jesús a morir por tus pecados.
Y te traigo la noticia de que Dios ya no es tu enemigo y Él quiere tu bien. Y si la gente no quiere aceptar, se van a perder. Pero no porque Dios guardó eso toda su vida en su corazón, sino que Él se encargó, Él mismo, de que su corazón estuviera libre. Y dice ahí, por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Y entonces está la oferta. Yo termino con esto. La oferta, mire, la oferta al haber sido reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es la oferta. Mira, te traigo la oferta de que Dios ya no es tu enemigo. Te traigo la noticia de que Dios ya no es tu enemigo. Y la oferta es de que al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, lo hizo pecado por cada uno de nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Qué tremenda oferta, hermano. ¿Quién puede rechazar esa oferta? Solamente el que no la entienda. ¿Quién puede rechazar esa oferta? Te traigo la noticia de que Dios ya no es tu enemigo y te traigo la oferta de que Dios hizo a Cristo Jesús pecado por ti para que tú fueras hecho lo que Cristo Jesús es. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces caminemos en reconciliación con Dios. No huyamos de Dios. Ya el hombre debe dejar de correrle a Dios y acercarse a Dios confiado que hay misericordia de parte del Señor. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Reconciliados con Dios. Hay que reconciliarnos con Dios. Si no conoces a Dios o no estás reconciliado con Dios, hoy es una buena tarde, un buen día para acercarse a Dios y para aceptar esa reconciliación que Dios ya nos dio. Te tengo una noticia: Dios no es tu enemigo. Si dices, pastor, estoy pasando por pruebas y dificultades y me ha llovido sobre mojado, yo quiero decirte una cosa: Dios no es tu enemigo. Dios no es tu enemigo. Reconcilió al mundo en Cristo Jesús. Acércate a Él, Él te va a ayudar. El enemigo de nuestras almas es el diablo, Satanás, Señor lo reprenda, pero Dios nos ha venido a darnos vida en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por reconciliarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por abrir esa puerta para que nosotros caminemos contigo. Las pruebas y las tribulaciones y los problemas de la vida no quiere decir que Dios es tu enemigo. Quiere decir que hay otro enemigo que está perturbando la paz de tu corazón. Pero Dios quiere ayudarte. Ven a Él. Ven a Él y dile: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Señor, te bendigo. Señor, te doy la gloria. Dios de pactos, que guardas tus promesas, porque tu promesa es verdadera. Tu promesa es verdadera. Vamos a declarar: Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra.
pacto de Cristo, hermano. Es Dios reconciliando al hombre. Es Dios reconciliando al mundo. Y tenemos el ministerio de la reconciliación. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Acércate a Dios, acércate a Dios. Él ya no es tu enemigo. Él ya no es tu enemigo. Las puertas de la casa están abiertas. Las puertas del corazón están abiertas. El perdón de los pecados es para todo aquel que lo reciba. Para todo aquel que se agarre de esa promesa de Dios. Señor, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Por tu gracia estoy. Una última vez, Dios de pacto. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas. Sí, Señor, descanso en ti, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Gracias, Señor. Padre, te bendecimos y te damos la gloria. Y gracias, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Que tu paz y tu bendición sea con cada uno. Que tu gracia sobreabunde cada día. Y que, Señor, cada día tengamos más revelación de tu corazón a nosotros, Señor. Los bendigo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén.